Gordis. Hola, Dios les bendiga. Bonita tarde, bonito día a todos. Empezamos un episodio más de este estudio y el día de hoy con Jos dirigiendo, vamos a hacer una oración y así te dejo el lugar, Dios. Padre bendito, Señor y Dios, te doy gracias por esta nueva semana que nos permites hacer el estudio. Te doy gracias, Señor Jesús, porque sigues poniendo medios y abriendo puertas, Señor, para que lo sigamos haciendo, Señor. Te rogamos, Dios, que estos estudios bíblicos lleguen a las personas adecuadas, a las personas correctas, a las personas, Señor, que lo necesiten, Señor, escuchar de ti. Te pido también, Señor, que uses la vida de ellos, que le bendiga, Señor Jesús, y que sigas bendiciendo, Señor, este proyecto, Padre Celestial, y que todo sea para tu gloria, Señor, y para tu honra, Dios. Realmente te agradezco, Señor, y te pido que seas en este estudio con nosotros, Jesús. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a quienes nos oigan el día de hoy. Como decía que ya es un nuevo episodio, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a abarcar el tema de estar alertas. Recordemos que estamos viendo, ¿verdad?, lo que es la pirámide del éxito de esa mujer, o inspirada en esa mujer virtuosa de Proverbios 31. Y una de las virtudes que ella tenía, pues era que estaba alerta. Y este tema, la verdad, al principio como que no lo entendía muy bien, pero después vi que la verdad estar alerta implica muchas cosas en muchas situaciones y quise enfocarlo como a dos muy importantes, que es en invertir nuestro tiempo con sabiduría y en invertirlo en aprendizaje. Entonces, dice la palabra de Dios ahí en el Salmos 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este versículo de la Biblia, la verdad, es muy especial porque nos habla acerca de la importancia que es pedirle a Dios que nos dé sabiduría para usar cada minuto, cada tiempo, cada segundo de nuestras vidas para, pues para que sea bien invertido, ¿no? Y justamente aquí en el libro, Keren, decía una frase muy bonita que dice, sé un constante observador, mantén la mente abierta, anhela aprender y ser mejor. Hay que estar constantemente vivo y alerta a la búsqueda de formas de superarse. Y justamente es lo que les decía, como que va enfocado en estar y anhelar aprender, pero también en ser un observador, en sentirse vivo y en buscar formas, pues, de superarse. Y quise poner este ejemplo del venadito. Bueno, antes de empezar, no sé, quieren para ti, ¿qué es estar alerta? No sé si, creo que no me escuchaste. Este, pero Perdón. bueno, vamos a ir con el ejemplo y y poníamos a un venadito justamente aquí en esta diapositiva, porque los venados son un gran ejemplo de estar alerta. Estar alerta es un estado de máxima atención y vigilancia. Es estar atento y rápido para afrontar el peligro o la emergencia. Lo que se puede decir que en pocas palabras, pues es ir un paso adelante, ¿no?, de la situación que va a acontecer. Y la palabra de Dios nos habla acerca también de estar alertas. Y dice en su palabra, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, la verdad es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué es estar alerta. Y ya les decía en un inicio, como que al principio, cuando estaba haciendo el tema el día de ayer, como que no me daba, no entendía muy bien,
pero viendo estas palabras y cómo estos textos se relacionan con estar alerta, pues creo que es una virtud muy importante que como mujeres debemos de tener. Y si nos damos cuenta, la mujer de Proverbios 31 pues tenía esta virtud. Dice la palabra de Dios que ella se levantaba muy de mañana para realizar sus actividades, que comenzaba el día temprano y que aún de noche ella estaba pues haciendo sus actividades. Y también nos habla una pregunta justo en el libro que estamos estudiando, que no planear es ya la mitad de la batalla ganada, de alguna manera así dice la pregunta, y esto nos hace referencia a que la mujer de Proverbios 31 era una mujer que planeaba, ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Porque tenía diversas actividades que era necesario que ella estuviera bien organizada para que le diera tiempo de hacer, pues todo, ¿no? Por todas sus actividades que tenía. Pero aparte de ver que tenía muchas actividades, podemos ver que en ellas ella invertía en una energía, invertía un tiempo preciso y también lo hacía con ese vigor. Y algo muy importante que a mí me gusta de la mujer virtuosa es que también tenía un equilibrio. Ya no puse el texto, pero dice la palabra de Dios que sus hijos la alaban y su esposo también la alaba, ¿no? Y este es muy bonito este texto porque digo, ella hacía tantas actividades, pero también les dedicaba el tiempo a su familia, a su esposo y a sus hijos, porque el hecho de decir que ellos la alababan, pues era porque algo eh, ella les daba, ¿no? Que su forma de retribuirlo, pues era en esa alabanza, en ese elogio para ella. Y bueno, no sé, Keren, si quieres comentar algo. Creo que sí se escucha. Bueno, creo que el poder estar alerta para algunas es, lo veía aquí en lo que tú pusiste yo, el estar y tener esa máxima atención y vigilancia, lo debemos de tomar en cuenta, ¿no? Para que no buscar quizá el que seamos alabadas, sino porque debemos de estar atentas a todas las necesidades que podamos tener en la casa, en la iglesia, con nuestras amigas, con nuestra mamá, nuestras hermanas, con el esposo o incluso en la escuela, donde quiera que estemos, ¿no? Tener esa atención, estar atentas a lo que podamos ver y lo que se nos pueda presentar como esta mujer virtuosa, no esperando las cosas que nos lleguen a nuestras manos, sino accionar, ¿no? Pienso un poquito en eso, en el estar alerta, es accionar de manera rápida, saber qué hacer y en cualquier caso que pues, se nos llegue a presentar. Así es que eso es estar alerta, como ya decías tú, y mencionabas varios ámbitos con nuestras amigas, con nuestra familia, en la iglesia, siempre debemos de tener esa alerta prendida, siempre debemos accionar, ya hace muchos días lo veíamos con la acción, ¿no? Que debemos poner las cosas en acción. Y estar alerta nos va a permitir también saber a qué debo de estar alerta, ¿no? También la palabra de Dios nos habla acerca de la pereza. ¿Y por qué doy este ejemplo de la pereza, no? Porque a lo mejor dirá, pues, ¿qué tiene que ver con estar alerta? Porque muchas veces, como vemos este ejemplo de la mujer virtuosa, de cómo ella era muy vigorosa en todas sus actividades, cómo ella hacía todas estas cosas, cómo tenía una planeación, una organización, pues no quiere decir que esta palabra que es el ser perezoso nos diga que no debemos descansar, al contrario, es bueno descansar, es bueno tener un equilibrio, ya lo decíamos y lo hemos estado diciendo siempre, que es bueno que como mujeres tengamos un equilibrio en nuestras vidas, tiempo para nosotros, tiempo para descansar, para poder hacer nuestras actividades de mejor manera. Y precisamente cuando nosotros encontramos y sabemos invertir el tiempo sabiamente, como lo veíamos en el versículo que ponía al principio, pues entonces nos damos cuenta en que sí debemos invertir el tiempo y en que no debemos invertir nuestro tiempo. Y cuando nosotros somos perezosas, con todo lo contrario, a lo mejor a la mujer virtuosa, pues hay muchas desventajas.
Por ejemplo, el ser perezoso pues nos roba tiempo de calidad con los nuestros, ¿no? Porque muchas veces el tiempo no lo invertimos correctamente, sino que lo invertimos en ocio, en cosas que no nos edifican. Muchas veces, pues hoy en día creo que a todos nos pasa con el celular, con las redes, que no está mal que las veamos, pero que tengan un tiempo preciso para que pues también no nos quiten todo el tiempo y que se usen pues de manera sabia, ¿no? También el ser perezoso nos quita energía y motivación. Así como es bueno descansar adecuadamente, es malo descansar de más. ¿Por qué? Porque científicamente pues también nos habla de que cuando dormimos de más, cuando despertamos, también nos sentimos bajoneados y yo creo que muchos hemos escuchado eso de que, ay, ya dormí un buen y sigo teniendo sueño. Pues eso también pasa. Aparte de que de esto, también nos genera una ansiedad como mujeres en casa, que yo creo que nos ha pasado, que hay veces que cuando no nos apuramos a hacer nuestras actividades, pues luego se nos juntan. Y eso, pues, en vez de traernos algo bueno, nos acarrea ansiedad y nos aleja sobre todo del propósito que Dios tiene para nosotros. Por el contrario, si nosotros estamos atentos a lo que realmente es importante, o lo que realmente debemos invertirle el tiempo, pues eso nos va a acercar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, como a aquella mujer virtuosa. Y yo quise dar un ejemplo que a mí me impacta mucho, ¿no? Que es acerca de Marta y María. Vemos este ejemplo y muchas veces podemos decir que María es pues la que eligió la mejor parte, ¿no? La que escuchó a Jesús, pero de estas dos mujeres hay de ambas algo que aprenderles, ¿no? Porque así como María fue sabia al tomar esa decisión de escuchar a Jesús, pues Marta tenía una virtud que era hacendosa en su hogar. Y creo que es algo que también como mujeres debemos tener. Ya lo decíamos, como la mujer virtuosa debemos de planear, organizar, darnos el tiempo para hacer nuestras actividades en casa, para darle las actividades con nuestros hijos, para estar con nuestro esposo, pero también justamente estar alerta nos ayuda a saber cuándo debo invertir ese tiempo en las actividades en casa y cuándo es tiempo para invertirlo en las cosas de Dios. La diferencia entre Marta y María no es que una fuera mala, sino que una de ellas supo cuándo era el momento de escuchar a Jesús. ¿Por qué? Pues porque ya no lo iba a tener después y los quehaceres iban a seguir ahí. Sin embargo, pues Marta no supo estar alerta a ese momento, ¿no? Desaprovechó a lo mejor esos momentos siguiendo haciendo sus quehaceres, cuando esos quehaceres podían esperar con tal de escuchar al maestro que estaba en su casa. Entonces, eso nos lleva a entender la importancia de estar alerta. Estar alerta nos va a permitir saber cuándo escuchar la voz del maestro. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Pues a través de la palabra de Dios, ¿no? Siempre y deseamos al inicio que estar alerta también es prepararnos. Estar alerta también significa pues buscar un aprendizaje. Y hay muchas preguntas que como mujeres jóvenes y casadas tenemos. Hay muchas cosas que nos preguntamos todos los días. Por ejemplo, si eres soltera, pues a lo mejor te preguntarás, con qué clase de muchacho me debo casar o debo salir? ¿O cómo debe ser el esposo que yo deba elegir para casarme? Como mujeres casadas, a lo mejor nos preguntamos cómo debo tratar a mis hijos, cómo debo disciplinarlos, qué tipo de esposa debo ser, qué cualidades debe haber en mí. Todas esas preguntas podemos encontrarlas en la palabra de Dios. Yo ponía incluso ahí cómo debo manejar mis finanzas, ¿no? Porque en todos los aspectos la palabra de Dios nos instruye y eso hay que tenerlo en cuenta. La palabra de Dios siempre instruye pues nuestras vidas y por lo tanto debemos de acercarnos a ella para saber en qué debo invertir mi tiempo correctamente y en qué no. Y la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos. A eso debo estar alerta. A eso debe estar mis oídos alerta, a escuchar la palabra de Dios y cosas que me edifiquen y que me acerquen al propósito que Dios tiene. Y en la siguiente diapositiva yo ponía algo que estar alerta es igual a prevenir problemas futuros. Cuando estamos alerta,
nos ponemos en acción primero. Nos organizamos, planeamos nuestros tiempos para optimizarlos y generamos motivación en nuestra vida porque cada día amanecemos con nuevos proyectos, con nuevos planes, a lo mejor si tenemos un sueño, pues tenemos ese sueño y cada día pues nos despertamos con ese deseo de cumplirlo, ¿no? Cuando nosotros ya estamos alerta, sabemos en qué invertir el tiempo, así como María, pues sabemos en qué puedo o en qué debo usar mi tiempo sabiamente. En la palabra de Dios, primeramente, en la oración, escuchándole sobre Él, alabándole y sirviéndole, pero también pues en el conocimiento personal y en el crecimiento espiritual. Invierto mi tiempo sabiamente para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, ¿no? Y ya lo decía, no solamente casadas, no solamente es para nosotros que somos señoras, sino también para las jóvenes. Hay que saber en qué invertir nuestros tiempos. ¿Para qué? Pues para prevenir futuros problemas, para saber la voluntad de Dios. Y eso, cuando yo sé la voluntad de Dios, cuando yo me capacito, cuando yo aprendo de lo que Dios quiere para mí, como ya lo veíamos en la diapositiva anterior, entonces me voy a ahorrar muchas cosas que me puedan alejar del propósito de Dios. Por ejemplo, para las jóvenes, si yo me doy este tiempo para buscar de Dios y buscar qué es el tipo de hombre o cuál es la persona idónea con la cual yo debo casarme, pues voy a leer la Biblia, ¿no? Primeramente, porque en ella encuentro la respuesta. Y eso me va a ahorrar problemas a futuro, ¿no? Créannos, a veces como jóvenes, a veces no entendemos muchas cosas, a veces se nos hace muy fácil, pero cuando ya estamos casadas nos damos cuenta de la importancia y del cambio que trae a tu vida, pues casarte, ¿no? Y elegir correctamente a esa persona con la cual tú vas a pasar toda tu vida. Entonces, cuando yo estoy alerta a lo que Dios quiere para mí, cuando yo hago este tiempo para aprender sobre lo que Él quiere para mí, pues puedo ahorrarme muchos problemas más adelante. Y por eso la importancia de siempre estar alerta. Y bueno, quería poner aquí ya unos tips de cómo mantenerme alerta, ¿no? Porque creo que también es importante saber que estar alerta es importante porque muchas veces también el enemigo va a venir a tratar de engañarme, el enemigo va a tratar de alejarme del propósito de Dios y yo debo saber cuál es la voz que debo escuchar, cuál es esa voz que debo poner atención, a qué debo poner atención para edificar mi vida. Y pues yo lo puse prácticamente como lo había puesto en las diapositivas. Pues lo primero, siempre hay que buscar una motivación para todo, personal, espiritual, eh, un sueño, una meta, algo que nos permita levantarnos cada día, pues con ese deseo de realizar lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? O lo que yo quiero en mi vida. Y también planeemos y organicemos. Eso es muy importante. Que no dejemos todo nada más a, sí, tengo esta motivación y quiero hacer esto y quiero levantarme y quiero tener mi casa limpia y quiero terminar la prepa, pero no me organizo, no planeo. Eso me va al contrario, ya lo decíamos, a provocar ansiedad porque no va a llegar un momento en el que no voy a saber cómo reaccionar ante tantas cosas que tengo que hacer. Entonces, hagámoslo, escribámoslo si es necesario. Ya nos decías anteriormente, Keren, de esta forma de organizar tu vida, que es muy padre. Es una forma en la cual podemos hacerlo para que se nos haga y se nos facilite mejor el trabajo. Usemos el tiempo sabiamente, optimicemos el tiempo. Sabemos que a veces no hay tiempo para todas las cosas, pero si lo aprendemos a invertir sabiamente, podemos hacer todas las cosas que realmente queremos hacer. La mujer virtuosa, a lo mejor nosotros decimos, ¿cómo podía hacer tantas cosas? Y decimos, ¿seré capaz yo de hacer todas esas cosas? Sí, sí somos capaces, sí Dios nos ha dado esa capacidad para hacer todas esas cosas, pero si tenemos una buena planeación y si usamos el tiempo de manera óptica para, pues para su gloria, por ejemplo,
también invirtiéndolo en mi familia, invirtiéndolo en mis amigos, invirtiéndolo en mis hijos. Hay que saber a qué sí darle ese tiempo, a qué sí vale la pena, ¿no? Eh, y ya lo habíamos hablado anteriormente, eso también. Y recordemos que pues las cosas personales son igual de importantes que las espirituales, pues hay que generar siempre un balance entre ambas. En ambas siempre pues hay que pedirle a Dios que Él nos despierte, que Él nos ponga alerta, que a veces es muy fácil ir por la vida pues sentados sin hacer nada, pero hay que pedirle a Dios que Él nos ponga alerta, que Él nos despierte, que Él nos levante de ese sueño, como dice el texto que leíamos, que Él nos despierte. ¿Por qué? Para que nosotros seamos mujeres de acción, que seamos mujeres que hagamos las cosas. Sí, es muy difícil y a veces muy complicado, pero si nosotros organizamos y planeamos, hacemos estrategias que nos funcionen, cambiamos cosas para optimizar nuestro tiempo, pues podemos generar justamente un tiempo de mayor calidad para las cosas que realmente valen la pena. Y dice aquí una parte que me gustó mucho: permite que la palabra y el Espíritu Santo actúen en tu vida, pide percepción y un despertar. Mantente alerta a los engaños de Satanás, mantente alerta y perspectiva, prudente en la administración de tu vida y tu itinerario. Y así, pues, ser una mujer exitosa resultará más fácil e interesante para nosotros. Dejaremos de estar o verlo como algo tedioso y va a ser pues, para gloria de Dios. Sí, yo, porque justo este tema, lo bueno que no lo di yo, lo bueno que no lo di yo porque yo soy, de hecho en mi casa, mi familia hasta nos pusieron que somos los perezosos porque antes de casarme pues era diferente, la manera en que organizaba el tiempo, la manera en que despertaba, ¿no? Y ahorita a lo que tú nos estás diciendo yo es que pues sí es necesario el poder organizarse, el poder tener ese tiempo, el poder estar alertas, el no ser, yo lo llevo más a una persona que esté ahí durmiendo mucho tiempo porque yo así era. Y por eso digo, lo bueno es que yo no lo di, porque digo, todavía me está costando un poquito, pero sí sí es bueno que nosotros podamos dejarnos y dejar ese estado y ponernos alerta en las cosas, ¿no? Primero espiritualmente, estar alerta a las situaciones que estamos viviendo en nuestros hogares, en nuestras familias, y que como tú lo decías, Dios, aquí como nos pusiste, que la palabra y el Espíritu Santo pues nos ayuden, ¿no? Sean los que nos hagan y tengan en nosotros un despertar, porque creo que igual todo lo que podamos hacer día a día, como la mujer virtuosa que lo hacía, pues ya sea todo lo que hagamos, pues nos lleva hasta el ámbito espiritual, ¿no? Justamente con un ejemplo, yo, el estar alerta es poder estar orando, ¿no? A cierta hora y recientemente por las noches yo veía el que, no sé, en las madrugadas un despertar y decía, pero ¿por qué no? A lo mejor no estoy descansando, a lo mejor no estoy descansando bien y por eso a esta hora despierto, pero venía a mi mente el poder estar orando, ¿no? Y decir, pensar, tienes que estar actuando en oración, pidiendo por los demás. Entonces, a lo mejor son cosas que en nuestro día a día pasan y son comunes, pero que son necesarias también que sucedan para nuestra vida espiritual y que tengamos ese despertar. Y con el ejemplo de María y de Marta que tú ponías, igual tenemos que ser conscientes que en nuestro día a día tenemos que hacer qué hacer, es porque es lo que debemos de hacer, pero también buscar a Dios y equilibrar estas partes como tú nos los decías, Dios. Sí, Kerini. Ahí, bueno, yo me podría hacer como este ejercicio, ¿no? Si Jesús viniera a nuestra casa, a lo mejor seríamos esa Marta, ¿no? A lo mejor, pues, como a veces no planeamos, no nos organizamos, a veces dejamos, pues, muchas cosas en nuestro hogar que tenemos por hacer y estamos corriendo. Si Jesús viniera a nuestra casa, a lo mejor, pues, nosotros seríamos esa Marta y nos quedaríamos ahí como que, es que tengo muchas cosas que hacer, pero seamos como María. Imaginemos que María a lo mejor ya había terminado sus actividades, la Biblia no nos dice eso, ¿no? Pero
pongámoslo de alguna manera de ese ejemplo y pensemos, tengo que terminar mis actividades para que cuando Cristo Jesús venga a mi casa yo tenga el tiempo para Él, ¿no? Que le dedique ese tiempo, que yo pueda estar atenta a sus palabras y que sea de bendición para mi vida. Y justo eso también que decías, Keren, de estar alerta en oración, qué bonito es despertarse temprano para orar. A veces no lo hacemos. De verdad que es una enseñanza que muy pocas personas tienen, pero pues busquémoslo también, seamos esa mujer virtuosa y lo primero que hagamos pues sea estar en oración. Sí, Dios. Y ya nada más unas preguntas finales con el texto de Proverbios este, 20, versículo 11 y 13, que dice, el niño muestra por sus acciones y su conducta es pura y recta. El oído que escucha y la boca que habla son los dos órganos que prueban al hombre. La pereza causa sueño y el alma del holgazán siempre tiene hambre. También otro texto, Proverbios 12, 14 y 27. Del fruto de su boca el hombre saciará su estómago, pero el alma del trabajador será saciada. El hombre perezoso no prepara para la casa, pero la persona diligente es rico en provisiones. Nosotros, ¿cómo podemos saber si somos una persona que estamos en alerta o que somos perezosas? Pues hay que hacernos estas preguntas. Nos levantamos temprano, tenemos un horario en nuestro día, somos proactivos para completar nuestras tareas, nuestras responsabilidades, estamos dispuestas a aprender y mejorar constantemente, tenemos objetivos y enfoques en nuestro día a día y pues si respondemos afirmativamente, es probable que seamos unas personas en alerta, pero pues si no, estamos siendo perezosos. Hay un término que dice mucho mi sobrina y dice procrastinar, que luego no lo digo bien, pero pues hay que tener cuidado de no procrastinar y que tengamos día a día motivación para hacer las cosas, porque a veces estamos en el teléfono y yo siento que el teléfono nos está quitando mucho tiempo. Entonces, usemos el teléfono sabiamente como una herramienta buena. Dios nos daba el otro día un ejemplo y ella dice que para hacer sus quehaceres, ¿verdad, Dios? Tú lo que haces es poner este podcast, porque ama los podcasts, y decía, yo mejor los pongo y así estoy haciendo mi quehacer, mis tareas en la casa y me apuro, ¿no? Entonces ella usa estas cosas de manera buena, de manera efectiva, ¿no? Escuchando principalmente, dice ella, primero los podcasts de nosotros, nuestros en vivos, nuestros estudios, pero también aquellos, ¿no? Que nos edifiquen y de igual, ¿no? Que puedan aportar algo, una comida, una plática de comidas, una plática de mamás, incluso estudios en la escuela, no sé, entonces podamos nosotros aprovechar eso y podamos nosotros empezar a estar alerta, ya no ser perezosos, sino al contrario. Dábamos el ejemplo yo hace 8 días sobre una herramienta para poder organizar nuestro día. Este, y la siguiente es ¿de qué cosa en particular voy a ser consciente y estar alerta? Primero, espiritualmente, debemos de ser conscientes de que ahí el enemigo va a estar atacando en ciertas áreas que quizá no las veamos o no digamos, no, pues es que no es un área espiritual, ahí no va a atacar, pero sí recordemos que como cristianos toda nuestra vida debe de agradar a Dios, todo lo que hagamos debe de agradar a Dios y por eso pues también hay en esos aspectos pues el enemigo también va a buscar no entrar por ese medio para que nosotros volvamos atrás, regresemos o no hagamos bien delante de nuestro Dios. Por eso debemos de estar alerta en estas situaciones. Segunda de Corintios 2:11 nos dice, debes de estar consciente de las tácticas y trampas que el diablo utiliza para tentarte y alejarte de Dios. Este texto nos refiere a eso. Entonces, hay que tener nosotros ese cuidado, hay que orar, buscar la guía de nuestro Dios para que nosotros estemos alertas, para que nosotros lleguemos a tener esa alerta en nuestro día a día como una alarma, ¿no? Como, no sé, algo que nos recuerde que debemos seguir adelante, es orando, buscando la guía de nuestro Dios, escuchando activamente, prestando atención a las necesidades de los demás y escuchar esas necesidades, mantener esa actitud de servicio que busca servir también
valga la redundancia, a los demás y satisfacer necesidades. Y siempre yo, lo más importante, estar atento a las señales en la familia, en los comportamientos, ¿no? Si alguien tiene alguna situación o nosotros mismos estamos viendo que tenemos un comportamiento que pues no esté bien, pues hay que estar alerta porque hay algo que necesitamos hacer. Tenemos que tener una comunicación abierta con nuestra familia, con nuestros amigos, para poder tener y buscar resolver conflictos de manera constructiva y siempre buscar la sabiduría de nuestro Dios mediante la lectura de la palabra, el consejo de algunos pastores, yo también de algunas hermanas que estén espiritualmente maduros y también estar dispuestos a cambiar lo que estamos viviendo. Hay que ser dispuestos, yo, a lo que estamos haciendo, ya no más tiempos quizá de presa, a lo mejor no va a ser siempre, a lo mejor va a llegar un momento que llegará a suceder, porque pues no va a pasar, ¿no? De la noche a la mañana, pero cuando nosotros nos disponemos, yo lo veo personalmente, porque sí, lo que me ha ayudado mucho es mi bebé. Veo el cambio en la casa. Yo veo mucho el cambio desde que Asaf nació y desde que pues igual ya come y ya anda caminando y veo ese cambio que está haciendo igual en mí. Y créeme que me ha resultado para bien porque pues los días para mí son más activos, porque te decía que bueno que no di el tema porque yo sí soy bien perezosa. Y me ha estado costando, pero gracias a Dios yo siento que me está funcionando. Entonces, solamente nos falta tener un poquito más de disciplina buscando al Señor, disciplina al hacer los quehaceres y también pues una disciplina personal. No está de más que igual para quitar la pereza, yo sé aconsejar que el ejercicio es muy bueno. Entonces, por ahí ese camino vamos. Entonces, yo no sé si quieras comentar algo. Si quieren, pues ya nada más terminar con eso, que estemos siempre alerta, buscando optimizar nuestro tiempo para usarlo sabiamente en las cosas de Dios, ¿no? Ya decíamos en la lectura de la Biblia, en la oración y en todas esas cosas que también nos van a ayudar, pues estar alertas a cuidar nuestra vida espiritual, ¿no? Porque pues también la Biblia lo dice, que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. A lo mejor ya no entramos mucho en ese tema, lo vimos por encimita, pero lo vamos a estar tocando más adelante. Entonces, que estemos alerta a cuidar nuestra salvación y pues creo que sería todo. Sí, estar alerta, cuidarla, atesorarla y pues gracias a todos por nuevamente ver y escuchar. Que Dios les bendiga. Esperamos que sea de bendición este estudio. Gracias, Dios, por lo que nos compartiste. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu bebé. Dios les bendiga. Bye bye. Bye.